¿Quién ha tenido sed en algún momento de su vida? Creo que es de las experiencias más impactantes y si no es que estremecedoras en la experiencia del ser humano. Lo que hace el llamado líquido, este líquido vital para nuestro organismo, sabemos de los efectos que puede tener tanto en lo positivo cuando nos hidratamos, pero sobre todo cuando no logramos tener este líquido en nuestro cuerpo. En una ocasión tuve la experiencia de ir en un día de exploración y de día de campo allá en la sierra de Coahuila, donde estaba mi familia, sobre todo en la sierra de Arteaga. Íbamos mi hermano y yo de exploradores y en camino hacia la cima, en nuestro objetivo pues era llegar. Lo que no contábamos en el camino fue tan largo, fue que todas nuestras provisiones se fueron acabando, que al momento de llegar a la cima, y aparte de tener la experiencia maravillosa de tener esa vista, se nos había acabado tanto el alimento como el agua. Y el gran reto era descender de la montaña sin alimento y sin agua. De verdad que llegar al lugar de partida donde habíamos acampado fue una de las experiencias más terribles que yo viví, de tener esta deshidratación terrible. Lo único que me bastó fue buscar algo y lo único que encontramos fue un estanque. Vayan ustedes a pensar, un estanque de agua que estaba ahí, que no me percaté si estaba limpia, si estaba sin microbios. Lo único que quería era hidratarme, la urgencia y el sentido de sobrevivencia. ¿Y por qué les comparto esto? Porque bien saben ustedes que somos líquido. Todos estamos familiarizados con esta sed física y esta experiencia, de verdad que nos quedó muy marcado en esta aventura que hice con mi hermano. Y nos recordamos precisamente que nuestro cuerpo, según los expertos, los científicos, está compuesto de 80% de líquido. Nuestro cuerpo está conformado por un 80% de líquido. Esto súmale el peso de tus huesos, el peso de los músculos, pero todo lo que nosotros somos líquido. Y dejar de tomar líquidos, podemos observar lo que nos sucede. ¿Qué pasa cuando no estamos hidratados? Los que han tenido una enfermedad reciente saben lo que estoy diciendo, ¿no? La deshidratación llega a producir en el individuo pensamientos que no se vuelven claros, estos se desvanecen, la coherencia no está presente, la piel llega a resecarse, nuestros órganos vitales se repliegan y nos hemos de recordar que los ojos necesitan de humedad para llorar, nuestra boca necesita líquido para poder pasar, ¿no?, algún alimento. Necesitamos que también para nuestras glándulas ese sudor para hidratarnos y mantener una temperatura óptima. En fin, podemos hablar de tantas de las características y las necesidades que demanda nuestro cuerpo en algo tan elemental y que a veces como que perdemos de vista su valor. No nos olvidemos que el cuerpo necesita agua como el aire que necesita una llanta. Pero no es que yo venga en esta ocasión a dar un comercial sobre algún producto de agua. Lo que yo quiero es entender que así como nuestro cuerpo necesita hidratarse, también otra parte de nuestra vida requiere de esta hidratación. Si uno se priva de este líquido vital para nuestro cuerpo, podemos tener una boca seca, una lengua pesada, un dolor de cabezas, rodillas endebles, y esto puede ser algo que puede pasar a ser de algo normal a algo sumamente grave.
La reflexión a donde yo quiero llevarles es justamente a la deshidratación espiritualmente. Estamos deshidratados espiritualmente y yo percibo que en estos tiempos, ya más de 100 días de confinamiento, probablemente nuestra agua espiritual ha estado ausente de nuestra alma y nuestros corazones probablemente estén deshidratados, enviando mensajes de desesperación. Jesús hoy, en esta noche, nos quiere recordar y darnos la oportunidad de este mensaje para todos aquellos que a lo mejor en medio de estos tiempos difíciles, tal vez estemos pasando por una deshidratación. La deshidratación bajo estas condiciones de confinamiento creo que ya empiezan a hacer estragos y nuestra alma así lo necesita. Si tú allí tienes algún vaso como este con agua, vamos a hidratarnos, pero no solo el cuerpo, vamos a hidratar nuestro corazón, hidratar nuestro espíritu. ¿Y qué nos dice la porción de la Escritura respecto a este tema? Quiero invitarles ahí desde sus lugares a que leamos esta porción. Juan 7, 37 al 39. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día, Jesús puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto, Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirán el Espíritu, y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. Quien tenga sed, venga y que bebamos de Jesús. Del interior de aquel correrán ríos de agua de vida. ¿Quién de los que estamos aquí presentes tiene sed? Y no solo de esa sed física, sino de esa sed espiritual. Necesitamos hidratar nuestro corazón en estos momentos de sequía. Vivimos una pandemia que nos ha hecho ver la sequía tan terrible y que ha hecho estragos de mil maneras. En aquella ocasión, cuando refiere el autor del Evangelio de Juan, que había una fiesta. Era una fiesta que se llamaba la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas y tiene un lugar interesante en la historia del pueblo judío al que pertenecía Jesús. Un poco de esto para entender el mensaje de este texto dentro de lo que eran las circunstancias de aquel momento. Jesús va a dar una respuesta contundente, según los especialistas, en esa fecha de octubre en Jerusalén, cuando había esta festividad de los tabernáculos o esta festividad de las enramadas que también se les decía. La gente en aquel momento de esa festividad llegaban a la capital, que era Jerusalén, y llenaban las calles para la representación anual del milagro del agua que salió de la roca por medio de Moisés, una historia que la mayoría de nosotros tal vez conoce. Y en honor a esos ancestros nómadas, el pueblo judío hacía esta celebración adornando y durmiendo en una especie de algunas chozas que se improvisaban en ese momento, por ello el título de la festividad. Y como tributo a esta tradición derramaban agua. Esa agua lo hacía en un ritual el sacerdote, de tal manera que llenaban algunos jarrones dorados con agua de los manantiales para simbolizar precisamente ese evento de la historia. Y traía hacia de ese manantial, hacia el lugar donde se llevaba la celebración, esta agua, y lo hacía así una vez durante 7 días. Y en ese último gran día de la fiesta es cuando allí, frente a ese ritual, se levanta Jesús y convoca con atención al pueblo. Me llama la atención porque el maestro
utiliza la oportunidad de la celebración, pero para dejar un mensaje pertinente. El pueblo había quedado en la tradición de simplemente celebrar aquel milagro, pero Jesús también se estaba dando cuenta de la oportunidad para anunciar este mensaje a el pueblo. Y retomemos un poco lo que nos dice la Escritura. Puesto de pie, dijo con voz fuerte. Me llama la atención que el Evangelio de Juan pone ahí y reitera, habló con voz fuerte. Esto quiere decir que Jesús quería aprovechar que dentro del ritual que se celebraba cada año, poder darle el mensaje a un pueblo que estaba deshidratado y que tal vez esta voz fuerte vuelve a sonar en nuestro corazón a los que tú y yo hoy estamos aquí deshidratados y con necesidad de beber de esta agua que Jesús nos da. Si alguien tiene sed, vengan a mí. El que cree en mí, que beba. Pero, ¿qué implica estar deshidratados o qué implica aquel que está sediento? Precisamente, tener sed no significa solo del cuerpo, sino desde el corazón. Jesús sabía que la gente estaba muriendo de sed no porque hiciera falta el agua física, sino necesitaban ese líquido, pero no para sus gargantas y sus cuerpos, sino necesitaban beber para sus corazones. Jesús lanza y nos sigue en esta ocasión lanzando esta invitación y nos convocan. Probablemente ante las sequías que hemos estado viviendo, tal vez nuestro interior se está marchitando. ¿Qué ha marchitado esta pandemia? ¿Qué ha deshidratado estos momentos difíciles? Que es la oportunidad para decirle a Jesús, ayúdame a hidratar mi corazón, a hidratar mi espíritu. Así como nuestro cuerpo necesita de este líquido tan importante, nuestro corazón, nuestro espíritu necesita hidratarse del amor y el mensaje de nuestro Dios. Cuando hablamos de estar deshidratados espiritualmente, ¿a qué nos referimos? Y es un momento para que en esta ocasión reflexionemos. Si tal vez me ubico un poco dentro de las características de esta lista que describimos y hacemos presentes de esta deshidratación espiritual. Hemos mencionado que si privamos nuestro cuerpo del agua, tiene unos efectos que pueden ser nocivo e incluso hasta llevar a la muerte de nuestro propio cuerpo. Pero así también sucede de una forma muy particular cuando se priva espiritualmente de esta agua que Jesús nos ofrece en este momento. Los corazones deshidratados o aquel que vive en esta situación, fíjense qué mensajes enviamos. Podemos tal vez conducirnos a lo largo de este tiempo con temperamentos de mucha irritabilidad. Estamos enfadados, estamos enojados, probablemente estamos ante una situación que nos molesta. Como se dice, hasta lo mínimo llega a generar ese estado de irritabilidad. Si tú en este momento te encuentras así, es un síntoma para decirle al Señor, estoy deshidratado y quiero que tú puedas darme de esa agua al corazón en este momento. Otra característica de los que se deshidratan espiritualmente están inmersos en olas de preocupación. La preocupación es algo que nos va generando un estado de estrés. Preocupar significa adelantarme a lo que todavía no está sucediendo. Preocuparse es empezar a armar en mí escenarios que lo único que generan es atormentarme, porque no sucede más que solamente está sucediendo en tu cabeza y eso genera una desesperación muy fuerte.
Si tú en esta ocasión eres de los que se ubican en este momento deshidratado por que estoy inmerso en ese océano de preocupaciones, acuérdate lo que dice la Escritura. Cada día tiene su propio afán. No te adelantes, porque si me adelanto, dejo de disfrutar las bendiciones que Dios hasta este momento me ha brindado. Quien vive demasiado en las preocupaciones está atorado en un futuro que todavía no llega y está dejando de valorar todo lo que este presente, la vida y Dios nos está permitiendo. Otro síntoma de los deshidratados espirituales son aquellos que están luchando con toda energía frente a esos monstruos de la culpa y del terror. Hoy cada vez más veo que en particular los jóvenes están viviendo en un estado de ansiedad terrible y también se está generando estos estados de culpa de ¿y por qué no hice esto antes? ¿Por qué no fui más previsor antes de la pandemia? ¿O por qué dejé de hacer esto o tal cual tipo de actividad? ¿Sabías tú que la culpa es algo que nos va oxidando por dentro, usando esta analogía? La culpa nos desgasta. Y si tú estás viviendo estos momentos con culpa, pídele a Dios y acércate a Jesús y dile, hidrátame, límpiame esto que se está oxidando por dentro. La culpa está ahí para aprender, pero no hagamos de la culpa un sufrimiento innecesario que no permite en nosotros un estado de paz y de tranquilidad. Pero ¿quién de nosotros también se puede colocar en este cuarto síntoma de los deshidratados espiritualmente? Los que por momentos perdemos esa esperanza, los que hay una incapacidad para dormir, nos genera el insomnio, el sentirme solo, resentido, aparte de la irritabilidad que hemos hablado, sentimos tanta inseguridad. Y es que no es para menos. Estamos viviendo cada vez más esta incertidumbre. En las noticias se discute y se nos dice que próximamente vendrá la vacuna, próximamente habrá cambios, pero todos, acuérdense, estamos pisando el terreno de la incertidumbre y eso nos puede estar agobiando. Así como tu cuerpo te demanda tomar de esta agua, es momento de hacer una pausa y decirle a Jesús, hidrátame, hidrátame de la paciencia, hidrátame, Señor, de tu amor, de ser fiel a esa espera. Hidrátame de que tú no vas a abandonarme como lo has hecho a lo largo de la historia de mi vida. Si algo podemos decir, queridos hermanos, es que tú y yo somos testimonios vivientes del obrar de Dios en nuestra vida. Así que no dudes de que en esta sequía, en medio de esta gran situación crítica que estamos viviendo, es momento de ir a Jesús y decirle, quiero beber de esa agua tan necesaria para mi corazón y para mi espíritu. El H2O de Jesús es lo que yo hoy quiero compartirte. El H2O de Jesús, haciendo como esta analogía, así como el efecto positivo que hace el agua a nuestro cuerpo, Jesús lo va a hacer por tu corazón. Y su mensaje y su palabra es para lubricar, para hidratar, para ablandar aquel corazón que está endurecido y también para poder enjuagar lo oxidado de nuestras preocupaciones, de nuestras culpas, de nuestras ansiedades. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer Jesús? Simplemente es decirle, en ti creo. Dice el Evangelio de Juan, el que cree en mí, que beba. Y creer significa sencillamente, pero profundamente,
confiar en Él. Dice el versículo 39 que, vamos a ponerlo aquí, el que cree en mí, que beba, y del interior de aquel correrán ríos de agua de vida. Correrán ríos. Y esta oportunidad es precisamente que Jesús va a hidratar nuestra alma para deshacer esos temores y lava remordimientos. Pero esa agua de la que Jesús nos ofrece es un bien para nosotros y nos sentiremos bienaventurados porque ni siquiera, fíjense este tema y aspecto que quiero aquí resaltar, ni siquiera tenemos que darle instrucciones al respecto. ¿Acaso cuando tú tomas un poco de agua, le dices al agua que sean 3 gotitas las que vayan a hidratar a la sangre, que sean 5 gotitas las que vayan a hidratar a mi páncreas y el resto que vaya a hidratar a otra parte del cuerpo? Simplemente lo único que hacemos es tomar el agua y el resto lo hace nuestro cuerpo. De la misma manera es lo que Jesús nos invita. Acércate confiadamente y di, quiero beber de esa agua, y en lo demás, Señor, tú encárgate. Encárgate de hidratar esa parte de mi vida que necesita ser hidratada y que necesita ser lavada de aquellas cosas que han ido oxidando poco a poco mi espíritu. ¿Crees que Dios quiere que vivas deshidratado con todo esto que hemos hablado? ¿En cuál de los puntos anteriores te has ubicado? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el 4? Probablemente digamos, no hay una quinta opción en donde tengamos un poquito de todo. En donde tú te encuentres, en donde tú en esta reflexión te ubiques, es el momento para que nosotros nos acerquemos, como hemos dicho, con esa confianza a nuestro Dios. Y que este H2O de Jesús es algo que vivifica nuestra vida y vivifica también nuestra fe. Si me he dado cuenta en esta ocasión que estos síntomas, estas señales y advertencias se hacen presente de estos síntomas de sequedad en lo profundo de mi ser, de mi alma, la recomendación es esta: trata tu espíritu como tratas tu cuerpo. Si alimentamos nuestro cuerpo porque éste pide de energía, pide ser de este sustento necesario para que pueda subsistir, así nuestro espíritu está a la espera de ser hidratado a través de este mensaje de Jesús. Acerquémonos en esta oportunidad para saciar el corazón deshidratado. Acércate en este momento y dile a Jesús: quiero beber de tu mensaje de esperanza, de tu mensaje de amor, beber de esa paciencia, beber, Señor, de que tú eres un Dios que no traiciona. Bebamos, así como lo hacemos comúnmente, con un vaso con agua.